encuentren bien. Paso acá de improviso para dejarles algunos recados. Bueno, comentarles que tengo varias entrevistas que me ha costado un poco subirla en la temática de antes, así que ahora la estoy dejando en una parte del canal que se llama publicaciones. Entonces, para quienes entran al canal, presionan sobre la foto de la imagen principal y ahí van a ver abajo una línea que dice principal, videos, shorts, en vivos, playlist y publicaciones. Ahí en publicaciones les estoy dejando las últimas entrevistas, creo que llevan 4, de algunos temas que hemos ido tratando aquí un poquito, pero que obviamente en las entrevistas se profundiza un poco más porque están las preguntas también de las personas. Entonces, de alguna forma van respondiendo las dudas que ustedes puedan tener. Hola, ¿cómo están? Ahí se unieron rápidamente algunos. Era un video de improviso para dejar algunos comunicados acá, pero ya que están por aquí voy a ir saludando. Hola Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Rosa, ¿cómo estás? Rosana desde Argentina, ¿cómo estás? ¿Por aquí todo bien? Gracias a Dios ha sido un día de bastante trabajo, de entrevistas, de terapia, así que contenta. Yuli también, hola Yuli, ¿cómo estás? Consuelo García, Teresa Valdivia, hola. Nidia Solano Vargas, hola, desde Costa Rica, qué lindo, un saludo para ti. Victoria, hola también Victoria. Marianela, hola Paz, gusto de saludarla, bienvenida. Ligia también está por acá. María de los Ángeles Sánchez, hola Paz, saludos desde Jalisco, México, gracias por tu servicio. Gracias a ustedes por estar siempre presentes y acompañar. Cuéntenme si han visto alguna de las últimas entrevistas, y eso es lo que quería pasar a avisar acá, porque no todos están en Tribu Mensajes de Sirius, que yo las voy subiendo ahí, y también en Facebook, porque para subirlas acá, ahora recién acabo de descubrir que se pueden poner en la sección publicaciones. Entonces ahí ya hay 4 entrevistas para que puedan ver. Yo casi siempre estoy en la página de en vivos. Yo hoy día traté de hacer un short también, no sé si salió bien, pero para avisarles que estábamos ya comenzando la entrevista con Cibalón. Sí, pero Marcelita, no va a ser un en vivo propiamente tal, más bien un comunicado. De repente si tienen alguna pregunta por acá pueden hacerla. Y también recordarles que comiencen a trabajar más en profundidad la meditación, porque vienen tiempos que todos sabemos van a ser un poquito más complejos, van a requerir una armonización mayor en nosotros, en nuestro campo mental y emocional, y en ese sentido una herramienta que está a disposición de todos, que es gratuita y que es maravillosa, es la meditación. De hecho, estos días me he dedicado a subir a Tribu en el chat principal y en la carpeta de meditaciones, varias meditaciones. Subí unas de emoji que me gustan mucho, las de Thich Nhat Hanh también y de Ramiro Calle. Entonces, si quieren ir a mirar por allá, voy a dejar el link igual de Tribu. A ver, voy a leerlos aquí un poquito. Claudio Antonio dice, hoy con Cibalón ya entré en una tejada. Vi la entrevista y la encontré muy reveladora. Gracias Claudio, gracias por el feedback. Bueno, decirte que, mira, fue complejo para nosotros porque Cibalón tiene mucho conocimiento y tratar de sintetizar lo que él viene estudiando hace más de 20 años y todo lo que ha conocido y aprendido en una entrevista que de alguna forma por más que la tratamos de prolongar, porque las entrevistas generalmente son de 1 hora, hicimos casi 2 horas de entrevista, eh, igual uno siente que pucha, hay tanto que explicar en la medida que las personas van preguntando, no todos tienen el conocimiento, el estudio de las diferentes vertientes espirituales que hay, ¿no? Generalmente nosotros
nos enfocamos en una, por ejemplo, budista, o el estudio de toda la parte hindú, de los Vedas, o ya más bien si es de orden religioso por ahí. Pero acá con la explicación que él nos daba, por ejemplo, de alma y de espíritu, tenemos una visión de más afuera y una visión fuera de dogmas, entonces bastante más amplia. Y eso pasarlo, tratar de entregarlo así brevemente, igual es más complejo. Pero yo creo que la visión de las personas en cuanto a la diversidad de seres estelares que están en este proceso quedó bastante clara. Al final hicimos una presentación de imágenes, el planeta de que venía cada ser, y para saber más de la misión y el nombre de cada ser, tienen que ir a la página de Sibalón, Contacto con su guardián o Contacto con seu guardián en portugués. Y las otras que él tiene también, tiene otras redes que están mencionadas en la entrevista, están los links, está todo ahí, para que vean qué conocimiento y qué misión trae ese guardián. Y ese guardián se pone en contacto con el ser que de alguna forma él está tutelando, protegiendo y orientando para que haga un servicio aquí en la Tierra, que va a ser con certeza una semilla estelar que ya va a entrar en servicio. Si esta persona al recibir el consejo y la orientación de su guardián la sigue y continúa ese trabajo, él va a tener toda la orientación para poder desarrollar esa área acá, ya sea que esté en amparo, en sanación, en difusión, en triaje, en fin, dependiendo ahí de la misión. Teresa me dice, siempre se hacen cortas esas entrevistas, sí, porque en la medida en que las personas van preguntando, o sea, se abren abanicos así de temas que en realidad ese puro tema es un universo, como es el caso de las almas y los espíritus, ¿no? Y más ni hablar cuando Sibalón comenzó a explicar lo de las almas clonadas también, que, ese ahí ya es solo un temazo. Entonces, era bastante materia ahí que pasar. Así que por eso vamos a intentar hacer otras entrevistas y ir de a poquito entregando todo esto. Estamos ahí viendo algunas ideas para poder contribuir un poco a traer claridad. Y va a ser bien importante para que nosotros aprendamos a discernir quiénes son estos seres que vienen estelares, cuándo estos seres son de un origen positivo, por así decirlo, y cuándo son infiltrados. Eso fue algo bien que Sibalón detalló bastante al principio de la entrevista. Los que están autorizados para que entren a este sistema, que vienen a orientar, que vienen a un proceso de cura, que vienen de alguna forma a sostener un poco los procesos de la naturaleza y que están autorizados por los comandos estelares. De alguna forma es como cuando tú entras a un país y pasas por la aduana, quienes fueron autorizados para que puedan ingresar y que realmente vienen con una actitud positiva y hacer un servicio acá, ¿no? Pero es también los que entran de contrabando, que entran, como explicaba Sibalón, por portales. Y al entrar por ahí no son detectados, puesto que el planeta es grande, si bien hay hartas naves tutelando, pero cuando se abre un portal, estos seres infiltrados entran y hacen algunas cosas que no corresponden, como son, por ejemplo, algún, entre comillas, secuestro para retirar material genético y en fin, y otras cosas ahí que detallamos en la entrevista. Entonces fue mucho lo que se habló. Socomena me dice, acá desde Tucson, Texas, ¿qué más? Desde Bogotá, Pilar, bienvenida. Soco, buenas noches, pa, siempre veo tus entrevistas en diferido por mis actividades. Muy importantes los mensajes del guardián Mensedequén. Todo mi amor para ti. Gracias por estar. Y sí, si los ves en diferido, no hay ningún problema. Las entrevistas
de repente si pueden tomar algún envío, tratamos de hacerla los sábados. Es bueno porque ahí pueden también hacer preguntas en vivo y se van respondiendo. A pesar que por lo menos acá yo en mi canal siempre reviso los comentarios y cuando veo que una pregunta se repite mucho, hago un en vivo y trato de aclarar esa duda, como para la mayoría de las personas. A veces no respondo uno por uno, intento hacerlo, pero cuando veo que hay insistencia respecto de un tema, prefiero hacer un en vivo y profundizar en aquello. Claudio me dice, gracias Paz por ampliar información que entregaron con Cibalón. ¿Y tú? Didáctico programa en contacto divino. Sí, de Ani Tejada. Ani, sí, Ani es maravillosa entrevistando, pues ella es de profesión periodista. Entonces tiene mucha claridad al plantear la pregunta. A veces, si la pregunta no está tan bien expresada abajo, ella la, la puede aclarar un poquito más. Así que es un agrado estar en su canal y la energía que hay ahí también muy, muy grata. De hecho, Sibalón no da entrevistas, pero ahí se abrió para dar entrevistas. Él hace un trabajo más bien en silencio, detrás de bambalinas, y de hecho ahora está con bastante trabajo. Hay muchas personas buscando ese contacto con su guardián. Yo creo que en su ser interno sienten que vienen cambios un poco más profundos y quieren activar esa conexión y recibir orientación, ¿no? Desde sus familias estelares. Bueno, lo que les estaba conversando entonces de las meditaciones, que ojalá profundicen en el proceso de meditación. Nosotros sabemos que meditar requiere una constancia, requiere que se forme un hábito. De hecho, la neurociencia ya ha comprobado que después de 21 días seguidos que uno medita, ojalá en un mismo espacio, en un mismo horario, se va generando mentalmente un hábito y se van haciendo sinapsis. Entonces ahí recién como que nosotros nos vamos acostumbrando o adaptando a meditar constantemente y nuestra mente también ya reconoce ese momento y poco a poco se va retirando, silenciando ya de una forma más natural, sin que a nosotros nos cueste tanto encontrar ese espacio de silencio. Yo acá en las clases que doy trato de entregar un abanico de posibilidades de meditación. Las meditaciones más bien en el silencio, que generalmente las hacemos después de una práctica intensa de yoga, de asanas, de respiraciones, para que el cuerpo físico de alguna forma logre aquietar la mente y las propias asanas, que son una meditación en movimiento, nos lleven, nos induzcan a una meditación final más en silencio. Ahí siempre hacemos 10 minutos de meditación, hacemos nuestro pranayama, nuestras actividades de respiración, dependiendo si nosotros queremos bajar un poquito nuestra energía, entrar en ese estado teta, o por el contrario, muchas veces hacemos más al comienzo respiraciones que nos activan, nos dejan con mucha energía, o respiraciones que alinean nuestras dos energías, femenina y masculina, y de Pingala, y desde ahí también vamos sincronizando el tipo de meditación que vamos a hacer. Entonces, claro, hacer una meditación de 10 minutos, personas que no han practicado, pero que están haciendo yoga, les es mucho más fácil entrar. Ya para otras personas facilita mucho un yoga nidra, que es el yoga del sueño, una meditación en que hacemos que la persona se extienda, que quede cómoda y se hace un recorrido por todo el cuerpo para que la persona vaya produciendo ese estado de relajación en todo su cuerpo, no vaya soltando todas las tensiones. Y desde ahí esa meditación se guía a estados de conciencia más profundos. Ahí también hay otro tipo de meditación. La meditación que estamos practicando ahora para el mes de agosto es con Japamala a través de un mantra. Entonces tenemos ese Japamala, que es una suerte, entre comillas, de rosario hindú que nos permite ir cuenca por cuenca repitiendo un Japamala y haciendo que la mente
se vaya de alguna forma aquietando, armonizando. Y es ahí también otra herramienta de meditación. ¿Y por qué hacemos eso? Para que las personas tengan varias posibilidades para poder encontrar ese estado de calma mental. Es muy importante salir del piloto automático diario, de esa mente que nos está diciendo constantemente tienes que hacer esto otro, ese deber ser que nos tiene todo el día corriendo en una rueda de hámster. Entonces también busquen ustedes todas esas alternativas. Yo en la medida que puedo voy compartiendo en tribu y dando diferentes opciones. Aquí Graciela me dice, buenos días, Paz, ¿de dónde nos habla? Desde Alemania, perfecto. Recién me despertó un ruido tremendo en el cielo, aunque no alcanzaba a ver nada, porque desde mi ventana solo accedo a una parte del cielo. Sentí como en forma de onda. Sí, hay harto movimiento en todo lo que es clima, mucha variación. Yo creo que si ya era difícil predecir el clima antiguamente, ahora ya es bastante complejo. Acá hemos tenido cambios de clima también bastante de imprevisto. De repente en la mañana un frío y una neblina tremenda y después al mediodía un sol que hace calor. Y así estuvimos el día de ayer y antes de ayer no, antes de ayer sobre todo bastante sol, hacía calor y bastante primaveral. Y hoy día volvimos a un invierno prácticamente, casi lluviscando todo el día y frío. Y esto va a ser tenemos que irnos adaptando y generando resistencia en nuestros cuerpos para las variaciones de temperatura en el clima. Entonces, también ahí los mensajes que ya nos habían entregado de fortalecer nuestro cuerpo, si es necesario, mejorar nuestra alimentación, si es necesario para las personas que lo requieran, una suplementación, en fin. Pero ese trabajo de tener una resistencia física es muy, muy importante en este momento. Tanto así que el 2024 nos pidieron hacernos examen de sangre para ver cómo estaban todos nuestros niveles. Y desde ahí lo que había que solucionar, resolverlo y si estaba todo bien, continuar entonces por ese camino. Acá me dice, Elisa Vidal me dice, yo cuando medito lo hago echada, me funciona mejor que sentada. Bueno, entonces estás haciendo un tipo de meditación tipo yoga nidra que en el fondo es una relajación y que de a poco te va a ir llevando tal vez a lograr esa meditación un poquito más en conciencia, porque a veces cuando meditamos extendida, a algunas personas suele ocurrirle que se duermen. Ya en el Nidra, como vamos guiando, la persona tiene espacios en que de repente se va, como que se duerme, pero vuelve nuevamente. Entonces se mantiene en ese estado casi durmiendo, en un estado meditativo bien profundo, pero sin irse realmente a un estado ya de sueño. ¿Y por qué de repente podemos decir que es importante meditar sentado? Porque nosotros acá tenemos nuestro eje donde tenemos todos nuestros chakras y muchas veces nosotros buscamos a través de la meditación verticalizar nuestra energía, conectar cielo y tierra y trabajar con nuestros centros. Entonces ya cuando nosotros vamos aprendiendo más a meditar y ya vamos trabajando más con la energía, lo ideal es meditar sentada, ¿ya? Pero en un comienzo buscar alternativas, así que lo que estás haciendo está perfecto. Pero no dejar de buscar la opción de poder meditar sentada, ya sea que sea en una silla, en un zafu o cojín de meditación, para que nuestras piernas no se adormezcan en la postura de loto, que también es aconsejable usar eso. No todo el mundo puede cruzarse de pierna largo tiempo. Pueden hacerlo 10 minutos, 15 minutos, pero ahí ya comienza a molestar. Cuando ya tenemos una práctica de más años, bueno, podemos estar ahí media hora, una hora y eso no va a ocurrir, ¿no?
Graciela Ávila me dice, yo publico diariamente una lección de la obra de Cristo en un grupo de Instagram. Esto lo puedo tomar como meditación, ya que es un momento especial y lo realizo a las 6 de la mañana. Sí, es un momento de conexión, sí, claro que sí. Más aún si tienes un estado de introspección y una meditación más budista de autoobservación, para también de alguna forma visualizar tu día. Ahí hay otro tipo de trabajo también que es muy hermoso. Cielo me dice, hoy pasó el avión que contamina el cielo y al rato se nubló. Sí, sí, eso lo sabemos. Hace tiempo aquí también ocurre. De hecho, yo tengo por ahí unos videos grabados porque es tan evidente. No es que pasen fumigando, ni mucho menos, sino que pasaron por el medio de este fundo que tiene diferentes parcelas o propiedades y quedaron las estelas, yo te diría que unas 5 horas, cuando uno antiguamente iba a ver eh, desfiles así por las fiestas patrias o qué sé yo, y un avión pasa y queda ese humo y ese humo se disuelve rápidamente, no durará, no sé, 15 minutos, pero acá que te dure 5 horas es extraño, ¿no? Se empieza a quedar ahí, se va difuminando muy lentamente. Y claro, habíamos estado con varios días de mucho calor y día subsiguiente, creo que a las 24, 48 horas, frío y lluvia. Así que eso, bueno, sabemos que es así y tratar de no salir cuando eso que están rociando está cayendo, ¿no? Y si tenemos huerto, protegerlo. Yo tengo malla sobre mi huerto, lo cuido también de eso. Elena me dice, buenas noches, Paz. Sigo hace poco tus videos y me encantaría saber si haces talleres o clases online, talleres de crecimiento personal y meditación. Sigo tus consejos, tomo agua solarizada, bendiciones. Sí, estoy preparando justamente eso. Nosotros hacemos algunas cosas acá presencial. Nos reunimos para encuentro de cuencos tibetanos y estoy comenzando a preparar justamente eso, porque me lo han pedido bastante. Pero como realmente el área de difusión de mensaje toma tiempo y también las clases, pero me estoy dando el tiempo de alguna forma para ir preparando eso, porque yo creo que es bastante importante y además que es como mi camino en este tiempo, que fue justamente el trabajo en nuestros 4 cuerpos inferiores, que empezó así de forma muy intuitiva cuando yo hice un cambio de vida, de pasar de una profesión formal a toda esta área holística, ¿no? Que fue el trabajo en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, emocional y en el campo energético. Así que tengo ahí, estoy de a poquito esbozando algunos talleres, que no sean largos, que sean más cortitos, que entreguen herramientas prácticas a las personas. Gracias, Elena, por preguntar. Claudia me dice, yo ando todo el día practicando las lecciones de un curso de milagros. Perfecto, también maravilloso, muy, muy positivo. Elisa Vidal es meditar, es conectar con la chispa divina. Sí, en alguna forma sí, bueno, es como de alguna forma lo que buscamos mucho, pero también hay tantas definiciones. Justamente hoy día subí una charla de Ramiro Calle al grupo, la puse en el chat general en que nos da una infinidad de definiciones. A mí me gusta mucho la de los Yoga Sutras de Patanjali, que es el cese de las fluctuaciones de la mente. Eso es lo que en un principio buscamos, cesar las fluctuaciones de la mente, ese ruido de la mente, de alguna forma salir también de ese piloto automático. Elena me dice, me encantaría hacer talleres en persona, pero vivo en Villarrica. También tengo huerta y feliz de ir a de visitarte, abrazo. Pucha, ojalá podamos hacer algo presencial en algún momento. Pero por en cuanto yo creo que online sería una buena opción y como es fácil de organizar, accesible para todos, ahí estamos viendo. También es un proyecto que estamos ahí con Ani, así que
De repente sale por ahí la cosa. Rosa me dice, si nos podrías regalar una meditación guiada por ti con tu voz tan cálida. Sí, podría ser. Pucha, me gustaría poner una musiquita de fondo. No sé si por aquí la red me lo irá a censurar, pero podemos ponerla así como bien de fondo, que pasa en silencio. Díganme, si les parece, podemos hacer una pequeña meditación ahora. Observo ahí lo que me comentan y hacemos una meditación y ahí yo ya me despido porque ha sido un largo día, ando desde las 6:30 andando y haciendo cosas, así que ahí me iría a descansar después. Julie me dice, yo no sé si medito, pero a veces, converso conmigo misma y me salgo de mente y converso. Ya, ahí me están diciendo que sí, que sí, que sí, que sí. Ya, vamos entonces. ¿Nos preparamos para una meditación? Díganme si se escucha ahí suave. Estoy colocando frecuencia, que yo las uso mucho para meditar también las frecuencias. Y nos vamos a meditar entonces. Un poquito, dicen. Ya, un poquito más fuerte entonces. No quiero que llame mucho la atención la música, pero que quede la frecuencia. Perfecto, se escucha. Ya, fantástico. Nos vamos entonces. Entonces, tratan de buscar una postura cómoda, donde su columna se mantenga erguida. Si tienen luz muy fuerte en el rostro, traten de bajarla o de girarla para que no nos distraiga. Y así vamos buscando de alguna forma retirar nuestra mente. Se preparan entonces. Y desde aquí entonces vamos a comenzar. Nos sentamos en una postura que nos sea cómoda, observando que nuestros hombros estén relajados. Podemos posar suavemente las manos en nuestros muslos, ya sea mudra cósmico o simplemente las palmas hacia el cielo. Y desde ahí entonces, todos juntos, hacemos una inhalación profunda. Al exhalar suavemente cerramos nuestros ojos y muy lentamente comenzamos a retirar los sentidos de todo lo externo para traer la atención hacia el interior. Mentalmente recorremos nuestro cuerpo, verificando que no exista ningún lugar tenso. Si así fuere, inhalo profundo y al exhalar suelto y acomodo esa parte de mi cuerpo. Poco a poco voy tomando conciencia de mi respiración. Inhalo suave y profundamente por nariz, llenando el pecho, luego expandiendo el tórax. Exhalo desinflando tórax y luego pecho. Al inhalar nos abrimos a recibir, al exhalar soltamos y liberamos. Inhalando me abro a recibir energía y vitalidad. Al exhalar suelto y libero toda preocupación, todo cansancio.
Sentimos el aire fresco que entra por nariz. Sentimos el aire tibio que sale por nariz. Permanecemos aquí, solo observando y sintiendo nuestra respiración. Poco a poco, a través de una respiración consciente, la mente se aquieta, se calma, se retira. Simplemente estoy aquí. No necesito buscar nada ni hacer nada. Solo permanezco sintiendo mi respiración. Poco a poco, sintiendo el pulso de mi respiración, voy a llevar la atención al centro de mi pecho, a mi corazón. Poco a poco, siento que al inhalar, el pecho se expande. Al exhalar, se contrae sutilmente. Lentamente, sincronizo y conecto el pulso de la respiración con el pulso del corazón. Sintiendo el pulso del corazón, voy a comenzar a ascender internamente hacia el entrecejo, sintiendo que mi pineal se activa, se abre. Ascendemos más la energía hacia el chakra corona. Podemos visualizarlo como una flor blanca de 1000 pétalos. Inhalo por corazón, exhalo por corona. Inhalo corazón, pasando por pineal. Exhalo por corona, expandiendo y abriendo. Y poco a poco voy conectando con el cielo, con mi yo superior, dejando que la energía fluya naturalmente.
Permanecemos aquí en silencio, solo sintiendo y percibiendo. Conciencia del estado en que te encuentras. Disfruta este estado un momento. Suavemente comenzamos a inhalar, trayendo esa energía desde el cielo, cerrando nuestra flor, pasamos por piñal para llegar al corazón. Poco a poco vamos trayendo la conciencia al cuerpo. Inhalamos profundo, exhalamos profundo. Volvemos a inhalar y al exhalar traemos nuestras manos al centro del pecho. Lentamente hacemos una inhalación profunda. Al exhalar, agradecemos por este instante, por esta pequeña conexión. Poco a poco y a nuestro propio ritmo, vamos abriendo nuestros ojos, volviendo al aquí y a la ahora.
meditación de conexión, siempre trabajando desde la respiración, conectando cardíaco, que es muy importante, es el portal de conexión, también con pineal y séptimo chakra. Vamos a ver si podemos hacer unos encuentros meditativos, aunque sea cortito cada vez que se hable en vivo, para ir practicando diferentes meditaciones. Gracias, amigos. Nos reunimos en una próxima oportunidad y recuerden el recado del comienzo de este live para quienes no hayan visto el área de publicaciones. Cuídense mucho, que tengan un hermoso fin de semana. Gratitud. Chao, familia.